¿Qué hubo? ¿Qué tal están? Yo soy Tranjando Dude. Sean bienvenidos a un nuevo video. Sean bienvenidos a un video. A la tercera parte de nuestro video de, por así decirlo, analizando y teorizando, obviamente, el tercer tráiler y más o menos el último de momento de Fire Emblem Engage. Quiero aclarar que, por ejemplo, este tráiler salió después del tráiler que salió de la historia principal de Fire Emblem Engage. Este tráiler está más basado en la temática de los anillos y yo quiero más o menos poner dos puntos importantes aquí sobre la mesa, ya que son aclaraciones que, por así decirlo, nadie comentó originalmente en los primeros trailers. Y es que estos puntos tienen cierta relevancia originalmente, tanto con el plot como con los eventos respectivos respectivamente. Primero, recordemos que en ciertos juegos de Fire Emblem se toman en cuenta ciertas mecánicas o cosas así por el estilo. Por poner un ejemplo, en el primer juego, en el de Shadow Dragon y sus respectivos remakes, la única magia de viento que existía era la de, por así decirlo, Mary, Excalibur. En cuanto a Link, la única magia de luz que existía era obviamente su tomo de aura. Y obviamente en Hulon, el único que podía utilizar magia negra era cosa el propio Garnet. Ay, muchachos, siempre utilizando mi nombre. Hombre, espero que no me ofreces mi magia negra. Primera. Irónicamente siempre esa voz me sale a la primera de forma natural. En cuanto a otros juegos de Fire Emblem, por ejemplo, por poner un ejemplo, en el Fire Emblem New, en el Fire Emblem hecho Shells of Valentia, las únicas unidades que prendían magia negra eran las Priestess y las Clérigos, pero es eso porque originalmente la gran mayoría de Priestess, digo las brujas en Fire Emblem hecho Shells of Valentia, no podían aprender magia negra directamente. A no ser que fueran 100% subordinadas de Duma o que fueran, por así decirlo, del FEA, que cayó, que fue controlada por un instante, y claro, a no ser que las promocionaras a sus clases DLC, no podrías aprender magia negras con ninguna de las chicas, con la excepción obviamente de Delfea. Obviamente en el tercer juego de la saga de Mar, no digo en la saga de Celi, no tienes ningún usuario de magia negra. En Cosa, en Tracia sí, en Tracia tienes a Salem y en Cosa y de magia de luz tienes a respectivamente en Genealogy de Hollywood a Julia directamente. Y mientras en algunos juegos de Fire Emblem es muy común un tipo de magia o de otro, el cosa. Estamos diciendo que aquí en este universo no sabemos qué cosas todavía existen y qué cosas no existen, pero se puede realizar de cosas respectivamente. Pero bueno, hoy tenemos obviamente un trailer para analizar cosas de Fire Emblem Engage. A ver qué nos depara este trailer relacionado a la mecánica de los anillos respectivamente. Now, it's time to engage. Emblem, engage! Por cierto, lo estoy grabando desde mi móvil y no desde el PC, por lo tanto estamos diciendo que la calidad es un poquito mejor y encima de que es mejor hay que aclarar adicionalmente a esto que como es un video corto posiblemente no me salga tan largo como los videos tanto de historia como el trailer inicial. In the Fire Emblem Engage game, you command a uniquely skilled cast. Bueno, empecemos originalmente con algunos detalles de respectivamente. Aquí, por así decirlo, se hace una pequeña demostración de cómo funcionaría el sistema de Engage originalmente por personaje. En algunos casos, por ejemplo, en el caso de Alir con Mar, el sistema de Engage funciona como si fuera que los dos se funden entre sí y la apariencia que tiene destaca como si fuera una especie de alas de color azul
Y claro, el cabello de, por así decirlo, la líder femenina se nota más azulado que, por así decirlo, lo de color azul. Digo, de color rojo. In the Fire Emblem Engage game, you command a uniquely skilled cast of characters, called units, and lead them to victory. I won't falter. New to this installment of the turn-based tactical RPG series, battles can be enhanced through the use of rings that hold the power of emblems, heroes from ages past. It's time. Remember this. When equipped with emblem rings, your units will sync with the emblems, increasing their power and giving the units access to special skills. As you can see, there's a significant difference when confronting the same foe. I am guided by the emblems. You can even take your battles a step further by engaging emblems and fusing them with your units. While engaged, you'll be able to use special weapons and engage skills that grant your units special abilities. Fate is bright. You'll also be able to unleash powerful engage attacks to decimate your foes. The emblems that dwell within each ring have their own unique abilities. If you require strength and swiftness, I am all too happy to oblige. Here we have Sigurd, emblem of the Holy War. He has excellent mobility, and his Gallop Engage skill vastly increases the unit's movement. The unit can traverse over much more terrain while engaged. On top of that, Override allows you to run through a line of foes, dealing damage along the way. I feel the same, Saline. I will fight by your side from now on. This is Celica, emblem of Echoes. Her Echo skill allows you to split up your magic attacks and inflict damage on 2 targets. This is especially useful for finishing off foes who have been nearly routed. She also boasts Warp Ragnarok, which allows you to move to a location that would otherwise be out of range and attack from there. My apologies. Shall we go over just a few of the other emblems at your disposal? I'll help ensure the path you decide to walk is the right one. Here's Corrin, emblem of Fates. Corrin's Dragon Vein skill can be used to alter the terrain to remove hazards, such as fire, or add healing effects to give your army the upper hand. Torrential Roar will damage enemies directly in front of you and add the water effect to the terrain. Use my power to guide everyone. This is Byleth, emblem of the Academy. Byleth grants the Instruct skill, which can be used to boost the stats of nearby allies so they can ace the battle. The Goddess Dance skill will not only boost your adjacent ally stats, but it will also allow them to act again. Ready to turn this battle around? Finally, we have Lid, emblem of Blazing. She specializes in fierce attacks that prevent your foes from counterattacking. On top of that, her Astra Storm skill can be used to unleash 5 consecutive attacks on a foe from a great distance. Engage status only lasts for 3 turns, but as you progress in battle, the engage meter will refill. Once replenished, you'll be able to engage again. Be sure to keep an eye on your meter and strategize around its progress. Beyond the emblems themselves, Fire Emblem Engage introduces many new faces and personalities to the fold. They are all capable of equipping emblem rings, resulting in a wide range of potential combinations of units and emblems. Celica, yes! May I call on you? Let's get brawling! You and me, let's do this! Be sure to experiment with different combinations to best utilize your emblems and their abilities.
You would do well to remember that the tide of battle depends on your strategy. I'll help with. That's not all. Farewell to you. The time has come. Now, as one. Fire Emblem Engage. Available January 20th, only on Nintendo Switch. Bueno, ahora sí puedo repetir, ¿eh? Sí, me quedé callado un rato para más o menos... para que pues, podrían escuchar con tranquilidad, obviamente, el tráiler. Aunque no es necesario realmente... no era necesario, pero aún así lo hice por tradición, porque como saben, en los trailers y reacción de Face siempre me suelo quedar callado. Pero en esta ocasión voy a hacer, obviamente, no vamos a analizar más o menos los primeros minutos, o sea, la parte que no es gameplay. New to this installment of the turn-based tactical RPG series, battles can be enhanced through the use of rings that hold the power of emblems, heroes from Asia's past. It's time! Remember this. Aquí voy a poner, por ejemplo, dos pausas importantes, ya que esto es un tema que hay que tener en cuenta, ya que están relacionados originalmente a cosas que no estaban en fe. Por ejemplo, aquí tenemos como dos detalles que son importantes a guardar en cuenta. Por ejemplo, al ir al nivel 4 originalmente tiene dos diferencias importantes. La primera es esta barra de aquí arriba que se llama BLD 4 y SP. Para los que no sepan qué es eso de SP es... si han jugado Fire Emblem Hero, el SP es como los puntos de habilidad que tiene, por así decirlo, un personaje. La repartición de los stats de Alir se divide de la siguiente forma. Fuerza de física 13, su hit rate es 107, su capacidad de evadir es 21 y su rango de crítico es de 3 y la evasión es de 6. A nivel 4 Alir tiene, por así decirlo, 7 puntos en ataque, una en magia, destreza 7, speed 9, defensa 7 y resistencia 4 y la suerte 6. Su rating es de 45, los vulnerables, como siempre solamente puedes llevar 3 réplicas. Tienes literalmente la espada de guerra y la espada de la liberación desde el propio inicio. Pero hay que tener en cuenta dos detalles aquí importantes. Lo primero, que Alir tiene, por así decirlo, solo una skill activa que es Divine Inspire. Por lo tanto significa que Alir y todo personaje podrán tener, además de las skills que recibes por los anillos, recibiría como mínimo un total de 4 skills en particular. O sea que en comparación a las skills que por ejemplo tú tengas, por ejemplo tú vas a adquirir una skill extra y después otra que se va a activar, o sea, de forma pasiva o activa. When equipped with emblem rings, your Por ejemplo, aquí en esta pequeña demostración hay dos detalles que hay a tener en cuenta. Por ejemplo, al equiparse con el anillo de mar, adquieres lo que viene siendo la rapier, una habilidad pasiva llamada Percepti, Brave Defense. Me imagino que esto sería que si tú le infliges al adversario el estado de Brave, literalmente le bajas la defensa, pero ¿cuántos puntos? No tengo idea. Divine Speed es como una activa pasiva, que lo que hace es curarte vida en función al daño que hagas, y encima de eso puedes hacer ataques doble en algunos casos. Y el de esta Rose funciona exactamente como las artes de Fire Emblem hechas Shadows of Valentia, o sea que puedes utilizarlo siempre y cuando tengas en cuenta de que adquirirás un bono si usas la unidad del tipo que te piden. Por ejemplo, aquí al ir originalmente, cuando se equipa el anillo de mar, además de que su fuerza física, su hit rate, su avoid y su crítico suben una cantidad específica. Por ejemplo, el avoid sube en 5 puntos, el hit rate a 4 y a 3 y a 2 como respectivamente la fuerza física, lo cual se traduce en que, por ejemplo, la fuerza del ir pasa de ser simplemente 7 a 9 y su destreza igual pasa a ser 9. En cuanto a lo que viene siendo la
que ya de por sí 9 pasa a ser originalmente 11. Y obviamente el Radiant le sube. Units will sync Ahorita aquí en esta demostración, Mark tiene, por así decirlo, un rango 6 de vínculo con Alir. with the emblems, increasing their power and giving the units access to special skills. Aquí hacen una pequeña comparativa que esto funciona exactamente como el sistema de emparejar. Por ejemplo, la animación en cuando golpeas a un enemigo, teniendo en cuenta el efecto de Braid. Recordemos que tenemos también la habilidad pasiva de Braid Defense, que luego le podemos hacer más cosas, bajar de defensa al adversario. En el primer ejemplo, sin la sincronización, Halil le critó 11 de daño, pero aplicando los dos de la skill, Halil le pasó, le hizo un total exacto de unos 13 de daño. Además, hay que tener en cuenta otra cosa adicional. As you can see, there's a significant difference when confronting the Y es que Alir dio 3 personajes sin ser un Braid, literalmente constante. En el segundo guided by the ejemplo, emblems. You can even take your battles a step further. The same foe. I am guided by the emblems. You can even take your battles a step. un poquito más. There's a significant difference Que when se pasando confronting the same para foe. comentar algo. I am guided by the emblems. You can even take your battles a step further. I am guided by the emblems. You can even take your battle. Aquí. Lo que iba a tener en cuenta es que, por ejemplo, aquí, por ejemplo, hay 3 cosas en particular que se tienen que tener en cuenta. La primera, que la interfaz en Fire Emblem Engage se siente muy limpia. O sea, tenemos que, por así decirlo, cosas que tenemos en el menú básico son los objetos, el cowboy y el cosa. Y esperar. Para los que no sepan cómo funciona eso del cowboy, el cowboy funciona que tu personaje principal siempre tendrá un carro para depositar las armas y las cosas que tengas repetidas. Al ir va a ser en plan como en la saga de cosas de Eliwood, que es que va a tener un cowboy para meter las armas ahí. En caso de que salgan repetidas A respectivamente. step further by Aquí te da un ejemplo de qué skill actualmente tienes desbloqueadas y reciben un efecto por el vínculo de bomb. Por ejemplo, cuando haces engage, obviamente te dicen que tendrás acceso a la Rapien, el Divine Speed y el del Dexter Run. engaging emblems and fusing them with your units. While engaged, you'll Obviamente, cuando estás fusionado se mantienen los stats que ya se tenían de base, pero cambias originalmente la arma que posees, o sea, puedes acceder al arma que tiene en su defecto mal, lo cual da a entender que, por ejemplo, no se pueden conseguir en este juego las Rapien, o sea, las Rapien no se van a poder conseguir, a no ser que utilices el Engage con Mal, no vas a poder utilizar una Rapien directamente. Y tampoco la Mercuria, porque recordemos que la Mercuria es un tesoro de Arcanea. Así que digamos que el caso de que tanto la Mercuria como la Rapien solo se puede utilizar mediante el Engage, significa que si haces una run sin tener el sistema de Engage, algunos enemigos no podrán no ganarán literalmente el efecto. be able to use special weapons. Y también hay que tener en cuenta que las armas te otorgan ciertos stats. En particular, por ejemplo, utilizar la Rapien que llevaba Mar. Mar te otorga no solamente enfrentarte a corazones y armaduras, sino que sube la fuerza de Alir a 16 y su hit rate sube a 116 y su avoid pasa de 25 a 45. O sea, que literalmente utilizar un arma puede incrementarte los stats, aunque sean mínimos respectivamente, y algunos se quedan igual. And engage Y aquí está lo que yo estaba diciendo de las skills, por ejemplo, pasiva.
Además de las skills pasivas que ya tienes tú de base, tenemos las skills que te otorga hacer la fusión de Engage, por ejemplo. La de Lead Divine Speed lo que hace es que puedes causar un ataque extra, pero a cambio de ese ataque extra, el daño será el 50%, en otras palabras, la mitad. Por ejemplo, si yo te hago, por así decirlo, 20, la mitad sería 10 directamente. Skills that grant your units special abilities. You'll also be Y tenemos una skill adicional, que es obviamente, el arte, que es el del Star Run. able to unleash powerful engage attacks to decimate your foes. Hay que aclarar que por si acaso, en la demostración Alir estaba usando una Rapien, por eso la unidad de armadura recibió aunque sea el mínimo de daño, porque recordemos que las unidades de armadura le hicieron super tanky. Así que como está usando el Engage con Mar, está usando la Rapien para poder causar más daño, porque la Rapien hace daño es adaptativo, o sea, entre mayor sea el costo del personaje, mayor es el daño. La Rapien, recordemos que tiene eficacia tanto con jinetes como con armadura. The emblems that dwell within each raid El diseño de cada uno de los anillos tiene su variante. Por ejemplo, el de Mar es una gema de color azul zafiro, y el de Celica un rubí. have their own unique El de, por así decirlo, el Corrin es un anillo de diamante, mientras que el de baile es una perla de Onix. Además, los diseños de cada anillo, me gusta que cada anillo es personalizado a su manera, porque da a entender que no son el mismo olor y que todos tienen diseños diferentes. If you require strength and swiftness, I am all too happy to oblige. here. Por lo que viste aquí, el vínculo que tiene con Sigurd está, por así decirlo, a 100%. La arma que está usando de base originalmente Sigurd es una lanza, aunque en las cinemáticas y en las animaciones se ve como que Sigurd utiliza bueno, como en las cinemáticas y en las animaciones se ve como que Sigurd utiliza espada. No pensaría que Sigurd utiliza espada, pero en este momento se está activando la skill, por así decirlo, de We have Alfredo Sigurd, emblem cuando se mueve. of the Holy War. He has excellent mobility, and his gallop engage skill vastly increases the unit's movement. El detalle de que el emblema de Sigurd te otorga movilidad es una referencia a los mapas de General y de Hollywood debido a que son larguísimos. Pero teniendo en cuenta que es como que los mapas son larguísimos, significa que es posiblemente que Sigurd originalmente tenga una velocidad monstruosa originalmente, gente, y que habrá algunos mapas que tenga que sí o sí dar un viaje larguísimo para poder avanzar. The unit can traverse over much more terrain while engaged. On top of that, Override allows you to run En cuanto a esta skill de Override, lo que hace es que puedes pasar por delante de los enemigos y golpearlos a todos casi de un daño fijo. Es una skill muy buena. En el caso hipotético que sea metida en fe, sería como una especie de reposicionamiento con daño. Y si puede golpear a varios enemigos sería muy OP. Así que lo más seguro es que vaya a estar un poco limitado o peor directamente. through a line of foes, dealing damage along the way. I feel the same, Saline. I will fight by your side from now on. This is Celica, emblem El caso de Celica tiene dos habilidades pasivas que son Hecho, puedes hacer dos ataques pero son divididos en cierto tiempo, y Ragnarok. of Echoes. Her Echo skill Por ejemplo, aquí vemos que está atacando a un corrupto de caballo, en caballo, y literalmente le está haciendo lo que tiene de daño 9. allows you to split up your magic attacks and inflict damage on 2 targets.
Y eso sirve bastante, o sea, imaginemos que yo estoy farmeando literalmente vínculo entre Celica y Celine. Pues yo literalmente tendría que usar literalmente varias veces el coso, ¿viste? This is especially useful for finishing off foes who have been nearly routed. She also boasts Warp Ragnarok, which allows you to move to a location that would... La curiosidad aquí obviamente es que cuando utilizas magia usando el engage de Celica, obviamente te va haciendo daño residual otherwise respectivamente. be out of range and attack from there. My apologies. Y que se oye la voz de Celica respectivamente. Shall we go over just a few of the other emblems at your disposal? I'll help ensure the path you decide to walk is the right one. Here's Corrin, El caso de, por así decirlo, Corrin tiene dos ventajas en particular. La primera, que puedes usar una venda dragón sin necesidad de ponerte en una venda dragón. Emblem of Fates. Corrin's Dragon Vein skill can be used to alter the terrain to remove hazards. La idea de utilizar anillos para, de usar la habilidad de terreno para hacer que, por así decirlo, Corrin pueda hacer una zona de curación puede servir, pero para literalmente atajar caminos o literalmente quitarte efectos negativos en ciertas zonas. Pero me gusta el detalle de que quieren hacer que cada mapa se sienta diferente y que no se sienta en plan como un mapa genérico de todo, ¿no? Que ese era uno de los defectos de Treehouse y es que como muchas de las misiones se enfocaban en matar a los enemigos o en claro terminar el mapa en una cantidad específica de turnos, que nunca hubo de esos mapas, pues aquí va a haber más diversidad y más cosas que hay que hacer o cosas para romper el juego. Such as fire, or add healing effects to give your army the upper hand. Este tío se llama Amber y lo que hacía el campo, el que se veía en el tutorial, interesante. O sea, ese campo de miasma lo que hace es bajarte la defensa y resistencia. Y también te bajaba lo que viene siendo al contrario la misma. O sea, perjudicial tanto al jugador como al adversario. Y con el efecto de agua, por así decirlo, negas ese efecto negativo de antes. Torrential Roar will damage enemies directly in front of you and add the water effect to the terrain. Los otros no tengo idea de lo que hace. Use my power to guide everyone. This is Byleth, emblem of the Academy. Aquí el caso de Bael, curioso también, el príncipe Chris también puede usar eso. Byleth grants the La habilidad de instrucción de baile es más o menos parecida a la habilidad que tiene Emblan. O sea, en casi un total de 4 o 5 filas y columnas directamente puedes dar booster de ataque. O sea, si tienes a un equipo con formación pelota literalmente, podrías booster a todos a más 5 Rock todas skill, las which stats. can be used to boost the stats of nearby allies so they can ace the battle. The goddess dance Y el detalle de la Goddess Dan me parece de lo más curioso. De hecho, si se percatan ahora, Violet tiene originalmente entre sus armas más puros arcos. De hecho, se llega a ver como que hay un arco negro originalmente entre el inventario de Akris directamente. skill will not only boost your adjacent ally stats, but it will also allow them to act again. Pero aquí se ve más o menos eso que yo dije antes de que son puntos como que parecen Vena Dragón, pero no se saben si son Vena Dragón. Ready to turn this battle around? Finally, we have Lynn, emblem of Blazing. She specializes in fierce attacks that prevent your foes from countering. No bostezar, pero bueno. El efecto de, por así decirlo, Link se me hace algo curioso de hacer ataques en cadena porque son
daños residuales que, si bien son mínimos, hay posibilidad de evadir esos daños residuales. Por ejemplo, aquí en la demostración de Link te da a entender que, por ejemplo, los daños residuales encadenados tenían un 80%, o sea, un 20% de fallar, y los otros ataques tenían un 100%, o sea, eran inevadibles. Y aquí está lo que ya intuía, por ejemplo, la habilidad que tiene, por así decirlo, mi waifu se llama Astra Storm. Dispara una potente flecha de un largo radión y encima de eso tiene la habilidad de llamar dobles, o sea, algo parecido a las invocaciones de Fire Emblem hechas Shadows of Valentia, que te sirve como para defenderte de posibles ataques, a no ser que tengas alguna unidad que sirva para tanquear lo que viene siendo For Astra Storm mago. skill. En cuanto, obviamente, la Astral Storm es parecido originalmente a la skill que tiene, pero es Can inevadible. be used to unleash 5 consecutive attacks on a foe from a great distance. Engage status only lasts for 3 turns. Aquí hay que aclarar dos detalles importantes de que no lo dejaron, pero hay una pequeña barra de iconos, por ejemplo, tendría un pelín más atrás, hasta la parte de Sigurd. But as you progress in Gallop Engage skill. I am all too happy to oblige. Here we have Sigurd. Por ejemplo, Require strength and swiftness. I am all too happy to oblige. antes de que pueda moverse Sigurd, The emblems that dwell with the hay un pequeño icono en la parte de arriba If que you dice require strength and swiftness, I am all too happy to oblige. que dice Disengage. Significa que puedes desactivar, por así decirlo, el Engage, que ya está activado, que esto es algo que no lo avisaron, pero se puede desactivar el Engage. O sea, si tú, por ejemplo, hiciste el Engage de un personaje, puedes desactivarlo directamente. Si tú deseas, o sea, puedes quitarte el Engage o mantenerlo exactamente estable, respectivamente. Y bueno, here round. Finally, y por ejemplo, Storm skill can be used to unleash 5 consecutive attacks on a foe from a great distance. Engage status only lasts for 3 turns. y aquí en la parte de arriba te dicen, por ejemplo, un pequeño tutorial de cosas que puedes hacer. Por ejemplo, el botón de menos para ver el detalle de las unidades, el botón de más sirve como menú, el X sirve para detalles y el R sirve para el círculo de las unidades. Y más información al ZR. But as you progress in battle, the engage meter will refill. Once replenished, Por si acaso esa es una parte early game, porque hay que fijarse que, por ejemplo, en esa parte early game, Alir es apenas level 5 y ni siquiera está promocionada. you'll be able to engage again. Be sure to keep an eye on your meter and strategize around its progress. Beyond Y ya bueno, a partir de aquí es donde te dan the emblems themselves, Fire Emblem Engage introduces many new faces and personalities to the fold. They are Por ejemplo, aquí solamente puedes dar algunos nombres para algunos personajes. Por ejemplo, la tipa que aparece en el trailer anterior se llama Yunaka. Hay una chica que se llama Lápiz, que aparecerá más adelante. Y según por lo que se ve de la fila, todavía hay muchísimos personajes que faltan. De hecho, si se dan cuenta, ahora Fran tiene, por así decirlo, lo más fuerza. De hecho, las stats de Fran son originalmente 6 en fuerza, 9 en magia, 10 en destreza, 11 en speed, 6 en defensa, perdón, y resistencia 12. O sea, Fran tira más a mágico que a físico. Y Fran en ese entonces tiene una habilidad llamada Crimson Shield y cosas. Y además del Crimson Shield hay que tener en cuenta que el título de Fran se llama
Marcin Moore y puede ser un adepto del Ki. all capable of equipping emblem rings. El caso de Citrin es maga, pero es maga mística. Y sus stats son más altos que lo que aparenta. O sea, lo único que tiene bajo esta sería la fuerza física y la defensa, pero el resto lo tiene altísimo. Resulting in a wide range of Y bueno, obviamente le sube destreza en 3 puntos y 2 puntos en la speed. Y 2 puntos en la fuerza. Y sube bastante sus stats. potential combinations of units and emblems. Celica, yes! May I call on you? Let's get brawling! Por cierto, para el caso de Celica otorga magia. Otorga magia, 2 puntos en magia, 3 puntos en magia, 2 puntos en fuerza y 3 puntos en res. Directamente. Las habilidades pasivas que tiene Celica son Holy Stand, Resonancia y Favorite Food. Y la habilidad de hecho en igual Ragnarok. Algo que se me hace curioso es que Celica te otorga la habilidad Serafín y también tiene el Recover. O sea que el tema de Serafín Of units and emblems. Celica, yes! May I call on you? Let's get brawling! You and me, let's do this! Be sure Por si acaso, cuando en la demostración, obviamente, de Let's get brawling! You and me, let's do this! en Alir, que se llama Crimson Cheer, que esta es la skill que originalmente recordemos que tenía lo que viene siendo Fram. be sure to experiment with different combinations to best utilize your emblems and their abilities. Porque Fram era la que utilizaba esa habilidad de Crimson Cheer, pero que tiene aquí ahora más speed. O sea, estamos diciendo que Alir tiene en estos instantes 32 de speed, 109 de hit rate y 81 de avoid. Así que era normal que pudiera evadir. You would do well to remember that the tide of battle depends on. Be sure to experiment with different combinations to best utilize your emblems and their abilities. You would do well to remember. Aquí dice: Vena de hielo. Crea pilares de hielo y cosas. Y ayuda a movilizar. That the tide of battle depends on your strategy. I'll help. That's not all. Farewell to you! The time... Sí, bizcocho, podemos dejar este vídeo por aquí. Espero que les haya gustado. Yo soy el Reinhardt Dude. Y chao, chao.